Intervención urbana que venimos viendo ya hace un par de meses en algunas partes de Montevideo y también en el interior del país, que se llama La Última Foto y que tiene como objetivo justamente visibilizar el tema del suicidio y poder charlarlo y digamos que se abra un poco a la sociedad el diálogo y lo que le pasa también a los supervivientes del suicidio. Así que ya vamos a recibir entonces a Alejandra Pisani, que es familiar, hermana de Paula, una sobreviviente de suicidio, y a Catalina Barría, que es docente y psicóloga y docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias por estar hoy acá. Gracias a ustedes. Vamos a recibir un aplauso porque acá nosotros recibimos a todos nuestros invitados. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo arranca esta idea de la última foto, ¿no? Que aparte es una frase que pega. Mira, la campaña en sí ya podríamos hablar que se remonta más allá de un año y medio, cuando algunos integrantes del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de la UDELAR, que a todo esto ya lleva investigando y haciendo actividades de extensión hace ya más de 10 años, de pensar alguna nueva forma de poder visibilizar el tema del suicidio. Entonces, ahí con un nexo que teníamos en Reino Unido, la idea fue contactar a CALM, que es una organización sin fines de lucro que trabaja con temáticas vinculadas a la prevención del suicidio y que había hecho la campaña de La Última Foto allá. Entonces tuvimos ahí un contacto, como algo muy, como la suerte, por decirlo así, y empezamos a vincularnos con esta organización que al ver los números de Uruguay no dudó en apoyarnos desde el día 1, y ahí fue que empezamos a tener reuniones periódicas con CALM, que es esta organización, que la sigla es como Campaña contra la Vida Miserable, y empezar a trabajar y a pensar cómo bajar la idea a la realidad uruguaya. Y ahí fue que empezamos como esta campaña tenía un factor sorpresa, es decir, y sobre todo porque Uruguay, Montevideo es bastante pequeño, la idea era contactar familiares, pero sin que supieran que se trataba de una campaña. Entonces, claro, ahí fue que empezamos con las redes del grupo y de los chicos y chicas del grupo a contar que estábamos en una campaña y que para eso estábamos buscando familiares. Y ahí fue que contactamos a más de 80 familias por ahí, que después con todo lo que implica el tema también empezó a quedar un número menor, y ahí fue que empezamos a trabajar con la excusa, como dijimos nosotros, de la fotografía para poder colocar nuevamente la problemática del suicidio, pero esta vez desde el lugar de quienes quedan, que son los supervivientes, y darles, que sean ellos, la foto, pero detrás de esas fotos están estas familias, y en uno de esos talleres fue que llegó Ale y que se enteró ahí de la convocatoria y Ale, ¿cómo fue para ti sumarte? Porque hoy estábamos hablando fuera de cámara, todo lo que hay un montón de cosas para hacer, pero lo que ha cambiado del silencio absoluto con poder hoy estar acá en televisión hablando de este tema. Claro, yo me sumo a un taller que había en Colón. Siempre traté de sumarme a esos talleres, también se hicieron en el liceo de la zona, y y en ese taller es donde reparten una hojita donde buscaban supervivientes y que se quisieran sumar a una propuesta. Y mi hija, que siempre me acompaña, me dice, dale mamá, y nos acercamos y a partir de ahí empezamos a trabajar con ellos en la campaña. Mi hermana se suicidó hace 29 años atrás. Entonces, en ese momento, si ahora no se hablaba, antes tampoco. Nosotros transitamos ese duelo, ese dolor, solos, si bien, con nuestra familia, con los amigos, el entorno, pero ese es
es muy fuerte para todo el entorno. Nadie se acerca a preguntarte porque en realidad no saben cómo hablarte, qué decirte, cómo ayudarte. Es más, tratan de evitarlo. Pero ese silencio que hubo durante muchos años, que yo lo viví, pero no lo viví por suerte dentro de mi familia. Con mi familia siempre lo manejamos. Tengo 2 hijos que nacieron después y sin embargo a su tía la conocen porque teníamos siempre esos momentos de reunión, recordar el día de su cumpleaños, juntarnos. Claro, no hacíamos un cumpleaños como esos que estamos acostumbrados, nos juntamos mucho, estamos todos felices, pero sí nos juntábamos a celebrarla, a celebrar la vida, porque en realidad los 19 años que vivió fueron vividos y bien vividos, y recordar eso. Y bueno, a partir de ahí quisimos sumarnos para poder hacer algo. Si podemos llegar a una persona, a 2, y nos dicen, como a veces en algún mensaje, me ayudaste, me salvaste la vida, creo que estamos satisfechos. Claro. Ale, te quería hacer una pregunta, porque uno de los objetivos de la campaña también es reducir el estigma que queda en las familias. Y ¿Vos cómo sentís eso? ¿Sentís que fueron una familia estigmatizada? ¿En qué lo vieron? O no sé si la culpa juega ahí algo. O... En realidad pasás por muchas etapas o momentos. Ahora que estoy en la campaña tengo como más herramientas, para poder darme cuenta y capaz que poder transmitir a otros. Pero en ese momento es la tristeza, después la rabia, la culpa. La culpa la cargué mucho tiempo porque ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no pude hacer algo? Pero nosotros en esos momentos no vimos nada, pero sentís a veces esas miradas de que te pueden estar juzgando. Pero en realidad, nosotros somos una familia, como todos, de gente trabajadora, 2 hermanas, que estudiábamos, que nuestros padres nos dieron todo para poder estudiar, para ir a un club. Y bueno, y sin embargo nos pasó. Pasa en cualquier familia, puede ser. Y era una familia que para nosotros es una familia bien conformada, con mamá, con papá, mi hermana, muchos primos, mis tíos, nuestros abuelos. Y sí, yo creo que todos en su momento, porque después de tiempo lo hablas y te dicen, yo sentí culpa porque no me di cuenta, yo sentí culpa porque no me di cuenta cuando estuvo en casa o cuando me llamó por teléfono para saludar, para ver cómo estábamos, pero bueno, no nos dimos cuenta. La culpa la cargas y de a poco uno va como dejando esa mochila. Yo quería que mis padres estuvieran contentos, que estuvieran felices, entonces cargaba eso de hacer que ellos estuvieran bien, pero tenía que estar bien yo y mi vida también seguía, ¿no? Y también jugaba un papel fundamental porque mi papá no me podía apoyar, no podíamos estar llorando todo el tiempo. Los amigos. La gente que estuvo ahí para escucharte. Capaz que no, en ese entonces no había herramientas como ahora, pero la escucha y el hablar con otros que no les había pasado lo mismo, pero bueno, capaz que a veces uno puede ser empático y bueno, un abrazo, una mirada y ahí fuimos saliendo. Claro. Porque en una época estaba eso de la vergüenza, ¿no? Del ocultamiento por la vergüenza. ¿Por qué pasa eso? Sí, yo creo que la vergüenza, la culpa, el ocultamiento y el estigma que recae sigue existiendo todavía. Sí. O sea, pasa que pienso yo que de alguna manera el hacerte cargo o ver a otro que está sufriendo, es más sencillo correrse. Es más sencillo correrse y sobre todo en estos temas, la culpa como un sentimiento también social es apuntar al otro, capaz que no cumplió lo que tenía que hacer, no cumplió el rol de madre, no cumplió el rol de hermana. Entonces creo que justamente la campaña nos permite
colocar este tema sobre la mesa de otra manera, tratando de derribar estigmas, porque como dice Ale, esto le puede pasar a cualquier familia. Entonces, en nuestro ideal, o sea, en nuestro ideario tenemos la creencia de que esto le pasa a familias que padecen de salud mental, que le pasa a otros. No pensamos que es algo que nos pueda pasar a nosotros. Entonces, sobre todo, si esto lo vinculamos con el tema de la salud mental, es fácil señalar al otro, es decir, esta familia, no sé, de locos, familia con problemas. Entonces, las señalamos, las apuntamos y sobre todo con la forma en que tenemos con vincularnos con la muerte y sobre todo con este tipo de muertes, hacemos que la dejamos en ese lugar estigmatizante, y no solo a los suicidas, sino también a las familias, que para nosotros en esta campaña ha sido muy importante poder darles esa voz y ese reconocimiento que tienen como personas dolientes que sufren y que muchas veces la sociedad no acompaña ese sufrimiento, como en otros tipos de muertes, pueden ser los accidentes de tránsito, los homicidios, que están dentro de la misma categoría. Entonces, ¿por qué acompañamos unos sufrimientos y por qué no acompañamos otros? Cata, estábamos hablando también, bueno, lo nombraste al principio, los números, estamos hablando de acá en Uruguay estamos en 23 cada 100.000, casi 24, ¿no? Cada 100.000 habitantes, sí. Cuando son 11 en el resto del mundo, cada 100.000 habitantes, es un número casi el doble de lo que sucede. En el momento de manejar la intervención, era fundamental, ¿no?, que nos topáramos con gigantografías, con las personas ahí. ¿Eso estuvo claro desde el principio? ¿Hubo otros caminos para hacer la campaña? No, o sea, el camino de la parte visual creo que estaba un poco trazado por el apoyo que nos dio Calm, porque la idea era hacer una campaña lo más parecida, claro, porque en el caso de ellos tuvo un impacto súper fuerte. Pero nosotros acompañamos con, por ejemplo, está el cubo que tiene solamente información de Uruguay, que la idea era poder también, ves la foto, que a veces la foto al principio ese como efecto impacto capaz no te decía mucho, pero ibas caminando por la muestra y llegabas a un cubo que te decía específicamente 16 personas mueren a la semana en Uruguay. Entonces era eso. Obviamente nosotros la parte, todo esto, los talleres que se hicieron posterior, es una idea de nosotros, porque también el grupo ya venía sintiendo la demanda de los talleres, por decirlo, claro, de alguna manera. Entonces nosotros dijimos, bueno, en cada lugar que hagamos una intervención va a haber un taller, y así fue que estuvimos en Camacuá, estuvimos en Palacio Legislativo, estuvimos en el Parque Rodó, ya hemos estado en bastantes lugares. Entonces esa es como la impronta uruguaya que ha sido distintiva. Y estuvieron en el interior también ya, ¿no? Estuvimos en Salto, en Río Negro, Maldonado, en Piriápolis. ¿Cómo es la recepción de la gente? ¿Es igual? Porque a veces también el interior muchas veces tiene el estigma de que todo es más silenciado. Sí, cuando estuvimos en Salto, que estábamos en la UDELAR, hablando con estudiantes que salían, nos decían, qué bueno que llegaron acá, porque acá no se puede hablar. Refiriéndose al departamento, acá no se habla mucho, justamente por lo que decimos, que capaz que si no se habla no pasa, pero esta campaña nos dio, estoy convencida que hablando del tema, así como lo llevamos a todos los departamentos donde pudimos estar, nos ha acercado a muchísima gente, a muchísimos jóvenes, y se han abierto de una manera en los talleres impresionante. Son talleres, todos han sido diferentes porque puede ser el público diferente, porque hay más gente o son más chicos, pero en todos tenemos el escuchar a los demás, pero una enseñanza tremenda, el contar las experiencias, y también lo que mucha gente dice, el escuchar también a los que vivimos eso. Dice, te puedo contar porque vos sentís como yo, podés sentir y entender. Entonces ha dado más posibilidades de hablar,
Es más, yo le decía siempre a Cata y a todo el equipo cuando estábamos hablando, lo poquito que va de la campaña, cómo esto se ha abierto y cómo se ha acercado gente. Digo, yo estoy asombrada de amigos a decirte de hace 29 atrás lo que no cosas. te habían dicho. Claro. Y hablando con los demás familiares, porque somos hay muchos familiares atrás de esta campaña, familiares que sí tienen la foto ahí y otros que no pudieron. Y a pesar de venir trabajando hace muchos años en la campaña, también sirve para que se abre un abanico de posibilidades y que el que se cruza contigo te lo hable así de frente, que antes no me pasaba. Claro. Cata, perdón, solo quería, porque estamos hablando del concepto superviviente permanentemente acá, y de repente para muchas personas es como se van topando como por primera vez con ese concepto. ¿Por qué superviviente? Y además, ¿cuál es el trabajo que se hace hoy en día, si hay algún trabajo con las personas que quedan en este plano? O sea, ¿hay contención? ¿Cómo es? Sí, el término superviviente refiere a todas las personas que se ven afectadas por el suicidio de alguien. En este caso, familiares y allegados. También es distinto al que es el sobreviviente su propio intento de suicidio. Pero en este caso, todo lo que tenga que ver con el trabajo con supervivientes está enmarcado como capaz en otro concepto que viene a traer también esta campaña, que es la posvención, que vendrían haciendo todas las actividades y las intervenciones que se hacen con los dolientes, y que en este caso también tiene como una mirada muy como de retroalimentación, porque lo que la sociedad puede hacer por los dolientes también es retribuido. Claro. Entonces, esta campaña tiene un foco importante en la posvención porque los protagonistas justamente son los supervivientes de suicidio. Y creo que el haber pensado desde ese lugar es algo que ha marcado la diferencia versus otras campañas, porque Uruguay ha tenido campañas de prevención de suicidio, hay distintos componentes, pero esta campaña tiene esa particularidad, que es poner como protagonistas a quienes han perdido a alguien por suicidio. Y formas hay, pueden haber muchas, esta vez decidimos la parte gráfica, y creo que ese es como el mensaje que a nosotros nos interesa también ir trasladando. Es como este protagonismo que bueno, ustedes escuchan a Ale y se dan cuenta que eso es como lo nuclear de lo que ha pasado estos días desde que la muestra ha estado en los distintos lugares. Uno capaz como psicólogo puede decir un par de cosas, pero la gente se acerca a ellos en los talleres, quiere saber, quiere compartirles sus propias experiencias. Y bueno, ahí también nosotras pensamos que lo ideal sería que esta campaña sirva también como para poder comenzar a formar más grupos de supervivientes, grupos de ayuda mutua. Y bueno, ese es como otro de los objetivos, pero vamos con calma porque todavía estamos en estos días de bueno, que la muestra todavía está acá en Montevideo, está... En este momento está en el Club Olimpia, que justamente y en la terminal del Cerro, ¿no? Y va a haber un taller el jueves a las 19:30 acá en el Club Olimpia, que en realidad Olimpia es nuestra segunda casa porque ahí crecimos con mi hermana. Y bueno, llegar a ese lado también, a Olimpia, pero a la parte del oeste, que muchas veces también estamos como olvidados porque Colón queda allá donde termina el mapa de Montevideo. Es importante para la zona y lo que hemos tratado en estos días fue de acercarnos a los liceos de la zona, tanto públicos como privados, para que se acerquen, porque es el momento donde podemos hablar, que es lo que sostiene también la campaña, Hablemos, que fue una frase que la tuvimos siempre ahí, y como docente que soy, que trabajo en una escuela en Colón, tenemos que hablar más y lo que también digo es escuchar, tenemos que escuchar más a nuestros jóvenes, a los adolescentes que muchas veces no saben por dónde encontrar su camino. Y en esta
en la página que tenemos, laultimafoto.uy, donde pueden entrar. Excelente es una página, digo, que está sencilla y que ahí tiene tiene herramientas, tiene, bueno, también fotos de donde hemos estado, tiene entrevistas de los familiares, y también lo que tratamos es que no es una página que vamos a decir, vamos a escuchar las entrevistas y nos vamos a bajonear. No, todos tratamos de llevar un mensaje de fuerza, de que podemos, de que hablando se sale, de que no estamos solos. Tenemos que volver a ser más empáticos, a ser más humanos, porque es lo que necesitamos en esta sociedad. Ser más humanos. Total, Ale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ale, Gracias Cata. por haber estado. Bueno, que continúen recorriendo lugares porque es muy importante y que se acerque mucha gente y que aprendamos, ¿no? Como sociedad a poder hablar, a poder ayudar al otro, a poder escuchar, como decías vos, y de esa forma prevenir y reducir la cantidad de personas que se suicidan en nuestro país. Y capaz que, cerrando, la invitación es a revisar nuestra página web, porque si por algún motivo todavía no sabes cómo empezar esa conversación, hay recursos, hay tips, por decirlo de alguna manera, y la página está buena, así como también nuestro Instagram, porque ahí también vamos subiendo todo el recorrido. Ahora, después del cerro nos vamos a Rocha departamento, hay un par de lugares, y bueno, y después la muestra ya termina, al menos con los dispositivos fotográficos, pero también ya ahí el grupo está pensando cómo consolidar o cómo atender toda la demanda, porque eso también ha sido muy como bueno para esta campaña, que es que tenemos el mail explotado, tenemos los celulares explotados de territorios y de lugares que están pidiendo talleres y que también están pidiendo que no solo nosotros nos hagamos cargo de la problemática del suicidio, sino que interpele a las personas que acá también toman decisiones en el país. Así que eso. Buenísimo. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte rapidito, pero volvemos con música. Tenemos Milonga Indie en minutos.